Perfecto, bienvenidos a todos ustedes. Quiero agradecer muchísimo la presencia de todos los que nos acompañan hoy. Es un gusto poder tener la segunda versión de Mitos y Realidades del COVID-19. Bueno, la verdad es que hace prácticamente un año realizamos una conferencia, vamos, disculpen. Pequeño detalle. Ahorita voy a apagar todos mis sonidos y vamos. Hace un año estábamos realizando la conferencia Mitos y Realidades del COVID. Jamás nos imaginamos que prácticamente después de 10 meses tendríamos una segunda ola y que aún persisten muchísimas dudas y una gran necesidad de información. Hasta el día de ayer, el Ministerio de Salud reportó 218,297 casos acumulados y 10,431 decesos. Aunque la llegada de las vacunas nos da la esperanza, sabemos que hay mucho camino por recorrer. La idea es realizar esta charla a demanda del público Cosas, que necesita saber de primera mano información fidedigna a cargo de expertos en este caso. Y agradecemos muchísimo a Laboratorios Vago que por segundo año nos apoya en esta iniciativa. Comentarles que una vez publicamos en las redes este evento, nos llegaron decenas de preguntas. Nos encantaría poder responderlas a todas. Seguramente en cada una de las exposiciones se irán resolviendo algunas dudas, pero hemos seleccionado algunas preguntas que irán en la segunda ronda a poder solucionar algunas dudas. Hoy vamos a presentar a cada uno de los participantes de manera muy breve para que sepan con quiénes estamos hoy día disfrutando esta maravillosa charla. Comenzamos ahora. Les voy a compartir la pantalla. Y ahí estamos con María René Centellas. María René Centellas, muchísimas gracias por participar. Ella es actualmente gerente general y directora técnica de Laboratorios Vago en Bolivia. Es miembro del Pacto Global de ONU Mujeres. Después tenemos a Hugo Tejerina, pediatra neonatólogo, terapista intensivo neonatal. Actualmente es jefe del servicio de neonatología y terapia intensiva neonatal del Hospital de la Mujer y tiene medicina privada a su cargo. Seguimos con Jorge Esteban Foianini, que es médico cirujano. Su cargo actual es director general de la Clínica Foianini y cirujano de planta de la Clínica Foianini. José Luis Camacho Miserendino, actualmente presidente del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida. José Luis además es presidente del directorio de Nacional Seguros Vida, Nacional Seguros Vida y Salud, Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas, Connect Redes y Servicios, Tecnología Corporativa T-Corp y Experience Creando Valor. Ellos son los que nos van a acompañar hoy. La verdad es que es realmente un honor para la revista Cosas contar con profesionales de este calibre. Y quiero dejar a María René a darles la bienvenida para después proceder con la presentación de cada una de las ponencias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo. Agradezco a la revista Cosas y a Carla especialmente por organizar este importante evento. Como ella dice, hace 10 meses nos hemos reunido las mismas personas para poder hablar un poquito de los mitos y realidades que venían con la COVID. Ahora estamos en la segunda ola y estamos en tiempos difíciles de mucha desinformación y una angustia generalizada por todo lo que nos está pasando. Por eso es que se hace crucial poder aclarar dudas sobre estos mitos y verdades, y durante este encuentro ofreceremos información sobre la actual situación de la pandemia. Vamos a poder pasar tenemos dos expertos, dos personas que aprovecho de verdad agradecerles porque están en la primera línea, nuestros doctores Hugo Tejerina y el doctor Esteban Foianini, que desde donde están dando mucho por cada ser humano, por cada boliviano. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades por su obra. Y también quiero agradecerle a José Luis Camacho, que con toda su experiencia respecto a todo lo que nos
lo que nos viene como seres humanos, como ciudadanos, en cuanto a todo lo que significa nuestra seguridad, nos va a poder dar luces. Es muy loable la obra Carla. Les doy realmente la más cordial bienvenida y espero que colmemos la expectativa de este conversatorio para poder dar un mensaje de solidaridad, de esperanza y principalmente de información. Muchas gracias y bueno, adelante, por favor. Gracias, María René. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a comenzar con Esteban Foianini. Esteban va a hablar ahora de tratamientos y protocolos de hospitalización, gestión de alta y seguimiento post-COVID. Esteban, tienes la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación, Carla. La verdad que este año ha sido un año tremendamente difícil, creo que para todos en Bolivia, pero especialmente para el gremio médico, ya porque hemos tenido que vivir con esta enfermedad día a día y ha sido extremadamente duro. ¿Qué ha venido pasando con el COVID en lo que transcurre del 2020 al 2021? Se comienzan a evidenciar qué cosas funcionan en esta enfermedad y la gente sigue con el concepto de que no funciona nada y eso es absolutamente falso. Sabemos que hay ciertos tratamientos que para los pacientes COVID son imprescindibles o necesarios. Comenzamos con la dexametasona, que en junio del 2020 se demostró de que era de beneficio. Y lo curioso es que cuando salen los primeros estudios, a inicio del 2020 de China, indicaban que el uso de corticoides, dexametasona es un corticoide, eran contraproducentes. Pero como toda en la medicina, el tratamiento debe ser enfocado a un grupo o población de pacientes muy particular. Y lo que muestra el estudio Recovery, que es un estudio británico, es que en el grupo de pacientes que requiere oxígeno o que pasa ventilación mecánica, el uso de dexametasona disminuía la mortalidad en estos pacientes. Y los que no estaban intubados, que requerían oxígeno, ¿ya?, disminuía la posibilidad de tener que pasar a tubo o ventilación mecánica, que es lo que uno quiere tratar de evitar en cierta forma con esta enfermedad y que la enfermedad se mantenga más leve o moderado. Pero en el subgrupo de pacientes que no requería oxígeno, el uso de corticoides o dexametasona era contraproducente y en ese mismo estudio aumentó la mortalidad y las complicaciones en los pacientes. ¿Y por qué hago este análisis? Toda medicación que nosotros damos debe ser dirigido a un grupo de pacientes para los cuales le va a dar una ventaja. Todo medicamento que nosotros utilizamos tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. No existe medicación alguna sin posibles complicaciones. Y el problema es que las personas toman el contexto de que, debo usar corticoide y comienzan a prescribírsela a todas las personas. Hubo una receta que volaron por Santa Cruz, dada por una cooperativa, voy a llegar hasta ese punto, pero no podemos pretender dar una receta universal a las personas y eso ha sido un error. Entonces la dexametasona es uno de los medicamentos que ha demostrado tener beneficio en estos pacientes. La otra cosa que han demostrado beneficio, obviamente el uso de oxígeno suplementario y en algunos pacientes la pronación. Y la pronación no es más ni menos echarse de panza. Inclusive pacientes que no llegan hasta el hospital, ¿ya?, y los primeros tratamientos que hacemos para los pacientes que requieren oxígeno es ponerlo de panza. Algunos pacientes no pueden porque tienen problemas de columna, porque tienen obesidad significativa o tienen otras condiciones que no les permite echarse de panza. Pero se ha visto que eso ayuda muchísimo a la saturación de los pacientes. También la decisión del uso de anticoagulantes. Eso sale de la experiencia en Italia, que comenzaron a ver que estos pacientes, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos comenzaban a hacer eventos tromboembólicos. ¿Qué implica eso? El cuerpo, por el mismo proceso inflamatorio, comienza a formar coágulos. Entonces, en un grupo de pacientes que se demuestra alteraciones de laboratorio, está indicado el uso de enoxaparina, ¿ya? Y nuestro sentimiento es que los pacientes que requieran dexametasona o enoxaparina deberían ser pacientes que están habitualmente hospitalizados,
No son tratamientos que uno debería hacer en la casa porque requieren de controles y evidentemente cualquier uso de anticoagulante tiene un riesgo eventual también de sangrado en los pacientes. Otro medicamento que ha causado mucho furor en el medio es el Remdesivir. La realidad es que el Remdesivir, a pesar de tener estudios que han sido auspiciados por la misma casa matriz Gilead, que es la que lo produce, no ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes. Lo que ha demostrado es disminuir la hospitalización o los días que el paciente está en hospital, pero no ha llegado a demostrar una disminución de mortalidad en estos pacientes. De todas maneras está aprobada por la FDA para el uso para COVID, pero nosotros nos sentimos que es de mucho uso. Otro que ha entrado a cierta controversia es plasma de convalecientes y desafortunadamente tampoco ha demostrado tener una efectividad en lo que es una disminución de mortalidad en los pacientes y hay momentos específicos donde podría estar indicado en pacientes de alto riesgo o pacientes que no han desarrollado anticuerpos, pero para la mayoría de los pacientes no hace ninguna diferencia en el curso de esta enfermedad, plasma de convaleciente. Diciendo esas cosas, hay que resaltar de que la automedicación en casa es errónea. Pretender tener un listado de medicamentos que tomamos como si fuera una receta de cocina es erróneo. Todo paciente debe ser evaluado por un médico y basado en las condiciones propias del paciente, la edad, los riesgos, tomar la decisión si el paciente debe ser manejado ambulatorio o hospitalizado. Y la gran mayoría de los pacientes pasan esta enfermedad simplemente con cosas como paracetamol, algún descongestionante, ¿ya? Medicamentos como para el resfrío común, porque la mayoría de la gente tiene enfermedad leve. Habían algunas preguntas y quiero aclarar. Ivermectina no tiene ninguna evidencia de que funciona. Hay algunos estudios que han salido de algunos países, como decir Irán, Egipto y también de Argentina, a pesar que los de Argentina han sido desmentidos y han sido demostrados ser estudios con muchos errores, inclusive falsedad de información. Entonces, no hay nada concluyente que la ivermectina funcione. Inclusive la gente pasa por redes un artículo que dice que el medicamento aprobado por la FDA, y bueno, uno tiene que leer bien el título, ¿ya? Y lo que está diciendo el título es que, que el medicamento de ivermectina aprobado por la FDA para el tratamiento de parásitos, sarna, piojo, demostró en estudios in vitro, ¿ya?, para la replicación del coronavirus. In vitro implica que esto es en cultivos de células. Esto no es en condiciones clínicas ni in vivo, que sería en una persona. El problema adicional con la ivermectina es que la dosificación que requería para parar la replicación era entre 30 a 50 veces más que la dosis habitual que recibe una persona. Entonces, cualquier medicamento, cuando uno comienza a aumentar la dosificación, aumenta la toxicidad. Para ponérselo en términos que la mayoría de la gente puede entender, creo que la mayoría podemos tomar un vaso de vino y no nos pasa nada. No podemos consumir 30 o 50 copas de vino, ¿ya? De la misma manera, si uno toma una tableta de paracetamol, que es un medicamento muy, muy seguro, que se vende sin receta en la gran mayoría del mundo, no te afecta, pero si tomas más de 4 gramos al día, puedes destruir tu hígado. Entonces, todo medicamento tiene una dosis que es terapéutica y una dosis que es tóxica. Y desafortunadamente la ivermectina y las dosis que se usó en el laboratorio no son compatibles con las dosis que toma habitualmente el ser humano. Habiendo dicho todas estas cosas, ¿qué es lo que hemos visto, por lo menos en nuestra institución? Podría decir que la mortalidad global en la segunda ola ya ha disminuido, por lo menos esa es nuestra experiencia personal. ¿Y por qué ha disminuido? Porque creo que hemos aprendido, como dije previamente, que ciertas cosas, como la dexametasona, ayuda mucho, la pronación, cierto manejo con el ventilador, el uso de enoxaparina, nos han ayudado a nosotros para disminuir y manejar mejor estos pacientes, porque en los últimos 12 meses hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido algunas cosas que funcionan, y puedo decir que hoy día la mortalidad en la clínica Foyanini es menor de lo que fue en la primera ola. Y eso que nuestra mortalidad fue muy inferior a lo que se publicó de China, inclusive inferior a los números que publicaron de Estados Unidos. Entonces, uno haciendo un buen trabajo en equipo, manteniéndose con la evidencia científica
ya manteniendo buenos protocolos y apoyo de especialistas, puede tener buenos resultados en esta enfermedad y la mayoría de las personas, inclusive los pacientes críticos, eventualmente pueden irse a su casa. Gracias, Esteban. De nada. Podemos concluir de entre las cosas más rescatables el tema de la no automedicación y la importancia de la consulta con especialistas. Bueno, ahora vamos a pasar próximamente a nuestra siguiente participante. Estamos con Hugo Tejerina. Él va a hablar de la actualización sobre pruebas de laboratorio, tratamiento ambulatorio y vacunas. Hugo, tienes la palabra. Gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. Estaba medio lento el Zoom, pero si me dan un minuto, esto va a comenzar a funcionar ahora. Ahí va cargando. Hasta mientras que cargue este Zoom de compartido, obviamente comparto todo lo que ha dicho Esteban del sentimiento de los médicos, que estamos en una situación muy delicada, dado la proximidad de las personas que han tenido enfermedad grave y las personas que han fallecido, amigas y conocidas, tanto médicos como enfermeras. El panorama del hospital ha sido muy, muy complicado y estamos sobrellevando esto con toda la fuerza que se puede, con el apoyo de todos nuestros equipos médicos, echando a andar el hospital y echando a andar todo lo que se puede apoyar dentro de lo nuestro. Ahora vamos está a unos segundos de conectarse mi Zoom, por favor. A ver, sí, se va a conectar en un par de minutos más. O en menos, espero que no tanto. Hasta mientras voy a comenzar hablando así, sin pantalla, hasta que funcione este tema. El tema que me ha correspondido, es un tema que ya de cosas que ya estamos obviamente todos acostumbrados a escuchar y la mayoría ya estamos manejando últimamente bastante. En la primera parte vamos a ver todo lo que son las pruebas de laboratorio, que creo que ha sido una locura de todo lo que ha pasado últimamente en cuanto a esto. ¿Saben qué? No, esto no está funcionando. A ver. Está colgado el sistema. Ya, voy a comenzar sin pantalla. ¿Me ven ahí, Carla? Sí, te vemos. Ahora ya, sí. Bárbaro. Hasta que comience a compartir ya dice compartir. ¿La pantalla del lado se ve compartida? Sí, pero vamos nomás con eso. Perfecto. Entonces, ahí comienzo. Avísame solamente si se ve, por favor, la diapositiva que estoy mostrando. Sí, positivo. Bárbaro. Voy a dejarlo así como está a media pantalla para que no se me borren las cosas. Prueba de laboratorio. Tenemos la PCR, que hemos estado, ya todos son expertos, como le digo en esto. Muestra nasal, siempre este incómodo hisopo que entra hasta no sé dónde, ahora ya se puede tomar orofaringia y se está tomando ahora en saliva y se ha visto que el genoma del virus se mantiene. ¿Qué es lo importante de todo esto? Nos hemos vuelto un poco locos todos con resultados positivos, resultados negativos y el tema de no saber cuándo está funcionando o cuándo no está funcionando la prueba. Si logran ver el gráfico, ¿se ve el gráfico, Carla? En esta parte de acá van a ver que en la fase inicial de la enfermedad, si nos tomamos un PCR muy pronto, que es en la primera semana, 10 días, el resultado nos va a salir altamente probable negativo teniendo la enfermedad. Hay una letra acá que dice umbral de detección. Esto es lo que tenemos que tener todos en la cabeza cuando nos vamos a tomar una prueba de laboratorio, cualquiera que sea. Si nos adelantamos más de 7 a 10 días, el PCR nos va a salir negativo teniendo la enfermedad. Hay que darle su tiempo para que esto funcione. La carga viral de un PCR está máximo a las 2 semanas y lo podemos detectar, según las pruebas iniciales, hasta la tercera, cuarta semana después de la enfermedad. Después de esto, a veces, algunas personas que se han tomado múltiples exámenes, se han tomado una PCR 2, 3 semanas después y le sigue saliendo el PCR positivo, es porque todavía puede tener una carga viral baja que me marca el PCR. ¿Qué es sensibilidad y qué es especificidad? El PCR es altamente sensible. Significa que si sale esto, tengo un porcentaje muy alto de que sea la enfermedad y la especificidad es que es solo para coronavirus. ¿Qué es el antígeno? El antígeno es este hisopeado nasofaringio que sale muy rápido, que detecta la proteína del virus, no el genoma.
Si pusiéramos un gráfico para cuándo vamos a utilizar el antígeno, estaría debajo de la PCR mucho más corto, que significa que uno tiene que estar con la enfermedad activa para que esta prueba funcione. Si no estás con enfermedad y la tomas muy pronto o muy después, no va a salir nada, por lo cual es moderada la sensibilidad, pero sí es específica para coronavirus. A ver. Serología. Todos ya creo que son expertos en esto, no debe haber nadie que no sepa qué es la IgG y la IgM, pero lo repetimos. En cuanto, a IgG y IgM tenemos que me van a determinar cuál es el estado de inmunidad IgG de memoria de haber tenido la enfermedad de anticuerpos positivos e IgM de enfermedad activa. Estas curvas que van acá van a ver que presentan la primera semana y tal vez de la segunda semana de enfermedad. Significa igual, si me tomo muy temprano puede que salga negativo y si me tomo un poco después de repente títulos totalmente erróneos. Y eso es lo que me ha pasado y seguramente le pasa a los colegas con los pacientes que dicen, ¿cómo me he podido tomar una prueba que sale positiva y ahora me sale negativa en otro laboratorio? Tal vez no sea siempre error del laboratorio y puede ser los tiempos que determinan en qué momento de la enfermedad estamos. ¿Para qué me sirve la serología? Me sirve para correlacionar el estado inmunitario que tengo. Me ayuda para ver en qué momento de la enfermedad estoy, y no me dice si mis defensas están bien o mal, porque me van a preguntar o le van a preguntar a ustedes, tengo las inmunoglobulinas muy bajas después del coronavirus, ¿será que no tengo defensa? No es así, depende en qué momento estamos. Si uno está en este momento, puede haber tenido muy buenos anticuerpos y simplemente que ha pasado el tiempo y ya no tiene memoria inmunológica tan alta. Y eso no se involucra ni se relaciona con un estado inmunitario. La prueba de ELISA y CLIA son las dos pruebas por las cuales uno detecta directamente estas inmunoglobulinas. ELISA, el que ya conocemos, y CLIA es una nueva sigla de quimioluminiscencia, que es como un ELISA mucho más fino, mucho más detallado. ¿Qué es la inmunocromatografía? Es este pequeño test que nos hacen sangre capilar, como un test de embarazo, que obviamente su sensibilidad y especificidad es moderada y el tiempo, igual que el hisopado nasal, es muy corto. El tratamiento ambulatorio. Creo que ya se ha adelantado bastante, Esteban, en todo lo importante que hay que mencionar. Esa farmacia que maneja estas manos que tenemos todos en casa, y que llamamos a uno y a otro para decir qué vamos a hacer. Entonces, lo que he tratado es de puntear lo que normalmente se tiene en casa para esto, para ver qué cosas sirven y qué cosas no sirven. El ibuprofeno es el que está en el camino de todos y se ha estado utilizando regularmente. ¿Cuál es el pro del ibuprofeno? El ibuprofeno es un medicamento muy bueno como para bajar inflamación. Es un antiinflamatorio no esteroideo, ayuda con el dolor, ayuda con la fiebre y ayuda con el proceso inflamatorio de la enfermedad. O sea, realmente para los síntomas me va a ayudar bastante. ¿Qué es lo malo del ibuprofeno? El abuso del ibuprofeno y la dosis muy alta de metabolismo hepático me pueden dar consecuencias a largo plazo, múltiples. Los antigripales que no están en una receta de la FDA ni la CDC me van a ayudar con los síntomas básicos de catarro, de gripe, de malestar de general, y asociado al ibuprofeno, los que tienen los síntomas saben que la fiebre puede ser muy alta y el dolor de cabeza muy intenso, y las personas en casa están muy desesperados por estos dos síntomas. La mezcla de un ibuprofeno con antigripal pareciera ser buena. Y ahí vamos al punto que mencionaba Esteban. ¿Qué pasa con la automedicación? Con la automedicación tenemos el gran problema que vamos a involucrar a todos en la misma canasta. ¿Qué pasa si es una persona hipertensa o alguna persona que tenga alguna cardiopatía? La efedrina de un antigripal le va a dar taquicardia que puede empeorar el proceso. Y los medicamentos no son para todos. Realmente uno tiene que tener una guía de un médico antes de tomar esto como una base. La citromicina sale como uno de los comunes denominadores en muchos de los tratamientos de casa. ¿Cuál es la gracia de utilizar una acitromicina en un caso de un virus? Ya sabemos que es un virus RNA que no se cura con antibióticos. El efecto que estamos buscando en la acitromicina no es el efecto antibiótico, es el efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que tiene la acitromicina. ¿De dónde sale esto? Esto sale de estudios que se han hecho en niños en asma,
donde se ha visto que a los niños que les daban acitromicina disminuían hasta en un 40% las exacerbaciones de asma. Entonces, sí hay un efecto que protege y que da un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Igual, uno no puede tomar cualquier dosis. Hay personas que no van a responder adecuadamente a esto si usa y abusa de este medicamento. La OMS recomienda la acitromicina para coronavirus bajo el efecto no inmunomodulador, sino de prevención de una neumonía bacteriana subyacente. O sea, por lo menos está recomendado para esto, y si se usa, como digo, adecuadamente y bajo una guía médica, es un muy buen participante de nuestro botiquín. La ivermectina ya lo he mencionado ampliamente, Esteban, pero les voy a mostrar un poquito de qué se trata este trabajo del que mencionaba. Entonces, acá así bien breve unas diapositivas. Este es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Cuando hay muchos trabajos chiquititos que no tienen valor porque son pequeñas cantidades y que tienen muchos errores, algunos grupos, en este caso la Universidad de Liverpool y todo su equipo, juntaron todos los trabajos que ellos consideraban válidos. Ahora, quiero que se fijen, si es posible, en el gráfico. La diferencia de dosis no varía mucho, es de 0,4 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso, que equivale a estos 12 miligramos que se están utilizando en 2 pastillitas para una persona de 60 kilos. La duración, desde 1 hasta 7 días. Y en estos estudios todos eran pacientes que tenían enfermedad moderada o grave, excepto en el grupo de Graham, de Argentina, que sí eran pacientes externos, que, como ya mencionó Esteban, tienen mucho de discusión. Este grupo puso este gráfico que los médicos conocemos muy bien, se llama el riesgo relativo. En un gráfico de riesgo relativo, tenemos una línea, que es la línea de 1, y todo lo que está a este lado no atraviesa la línea de 1, es significativo. Y este rombo significa la suma de todos los trabajos, que dice que significativamente, cuando sumaron estos trabajos, había una respuesta. Estos son todos los trabajos que están haciendo con ivermectina. Desde Líbano, pasando por Italia, España, India, realmente son muchos los trabajos que están haciendo. Y las conclusiones de este trabajo de la Universidad de Liverpool es que para estos trabajos había una mejor depuración del virus, mejor duración de hospitalización y mejores riesgos en cuanto a sobrevida, sobre todo. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Pareciera todo espectacular, pero tenemos la contraparte, y la contraparte es la que nos da la NIH, que es la National Health Institute de ese doctor Fauci, que todos estamos viendo en la tele siempre, que ha hecho la misma investigación y llegaron a la conclusión de que no era recomendable porque no eran significativos ninguno de los trabajos de este metaanálisis. Entonces uno queda en la incertidumbre si usarlo o no usarlo. Yo creo que se necesitan más trabajos para definirlo. Hasta el momento hay que guiarse de las escuelas fuertes que nos dicen que no hay evidencia científica. Ya se han cometido grandes errores con la hidroxicloroquina, pensando que era la medicina para esto y no fue, y en algunos casos inclusive empeoraba cuando se asociaba a algunos medicamentos como acitromicina. Entonces, mucha cautela. Ahora, ¿qué pasa si uno toma esto? Se desparasita. Se saca todas sus estrongiloides, saca todas sus sarnas, saca todas sus cosas, puede ser. Y algún grupo del NIH, yo no sé si irónicamente dice que dado que hay más de 100 millones de personas en el planeta con este tipo de parásitos, podría ser beneficioso que aprovechen para tomar la ivermectina. Yo creo que hay que tener mucha cautela con las dosis, porque se están utilizando dosis a repetición en cantidades totalmente variadas, cada uno lo receta de una forma diferente, y no se sabe, dado que este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica y puede pasar al cerebro, si puede producir un daño. Como pediatra, claramente en niños no se usa, porque atraviesa el cerebro y puede ser dañino para un niño. Sin pasarme del tiempo que me han dado, brevemente, igual, vacunas, creo que todo el mundo está experto en vacunas. Ya sabemos que la vacuna de Moderna y de Pfizer ya ha terminado la etapa 3 de investigación y que son aprobadas. Tenemos todas las vacunas de Johnson & Johnson, la AstraZeneca y la que ha llegado a Bolivia, que es la rusa. De esta rusa hasta ayer no teníamos evidencia científica, por lo cual muchos de los médicos estábamos con una gran preocupación de recomendarla o no recomendarla,
porque no había ningún trabajo de investigación. Hoy día, para ser exactos, exactamente hoy se ha publicado en la revista de Lancet el estudio de eficacia y de seguridad de todo esto. El hecho que esté publicado en una revista internacional hace que tenga cierta seriedad y que hayan revisado cómo se ha hecho el trabajo. El trabajo se ha hecho en 21.900 adultos en varios hospitales de Rusia y han visto que tiene un factor protector del 91,6%, con lo cual nos daría bastante tranquilidad el poder utilizar esta vacuna. ¿Cuál es la relevancia y el mensaje que quisiera dar? Han aparecido 2 nuevas cepas de este virus. Cepas que son mucho más agresivas, la cepa que le dicen Brasil y la cepa que le dicen África, cada una tiene un código, para lo cual algunas de estas vacunas ya no están protegiendo el 96%, sino están llegando al 50%. Este virus está mutando muy rápido y yo creo que si muta más, las vacunas no van a ser tan eficientes. Por lo cual, independiente cuál de las vacunas nos esté llegando, tenemos que estar totalmente en pro de seguir y colocarnos las vacunas. Eso es mi participación. Espero que se hayan podido ver las diapositivas. ¿Carla? Estamos ahí. Vamos, ahora sí. Mil gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo expositor, José Luis Camacho. Bueno, quiero agradecer a Hugo que tiene varios puntos importantes, pero el tema de que tenemos que creer y vacunarnos es importante. La gente que estaba dudando, que no lo dude. Vamos con José Luis Camacho. José Luis va a exponer el tema de las empresas de seguros y la pandemia, las coberturas y recomendaciones. José Luis, muchas gracias. Te dejo con la palabra. Hola Carla, un gusto en saludarte, un gusto en saludar a todos los panelistas, a Esteban, a Hugo. Realmente un placer compartir este conversatorio. Y por supuesto, saludarte y felicitarte, Carla, por la iniciativa como Revista Cosa, y a María René por el apoyo que te da para promover este tipo de conversaciones y que la gente también se informe y tenga de primera mano la experiencia que cada uno de los profesionales de las distintas áreas tenemos. Me toca hablar, me gustaría, Carla, si puedas poner la presentación, por favor. Me toca hablar de la situación del sector asegurador boliviano, el sector privado asegurador boliviano, en la pandemia, y llamémosle, las consecuencias y los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Por supuesto, para todos nosotros, esto ha sido hay un antes y un después, y cada uno de nosotros creo que ha aprendido muchísimo, ¿no? Vamos a la primera, por favor, Carlita. Para nosotros en el sector asegurador, en todo este tiempo, hemos tenido, creo, una reacción rápida. Ninguna empresa en Bolivia, o ninguna clínica inclusive, se encontraba presta para poder resolver esta pandemia o esta situación de salud pública, y hubo una reacción rápida del sector. De manera general, las compañías comenzaron a buscar soluciones. Nos encontramos prácticamente después de 100 años con una nueva pandemia mundial, donde el sector asegurador había, dentro de sus pólizas de seguro, había excluido lo que significaba para la parte de salud pandemias, porque las pandemias es lo mismo para el sector asegurador que una catástrofe, llamémosle un maremoto, un terremoto o una guerra mundial. Entonces ese tipo de productos o servicios se encuentran excluidos, y en el caso de la pandemia el seguro de salud tenía una exclusión, pero los seguros de vida no tienen exclusión porque es muerte por cualquier causa. Entonces tuvo una serie de discusiones, el sector asegurador entró en esa dinámica de desarrollo de nuevos productos. Además de eso, tuvimos que comenzar a abrir los canales de atención y sobre todo de telemedicina. Prácticamente 2 meses las compañías comenzamos a ofertar este tipo de servicio, generando, por supuesto, nuevos ingresos, pero también generando nuevos desafíos y para muchos desconocidos en lo que estábamos entrando. El sector asegurador tuvo, en este caso, también que trabajar con su personal, tuvo que trabajar en las medidas de bioseguridad, tanto para los clientes como para el personal, porque la gente trataba de ir, inclusive sigue tratando de ir a la compañía, siendo que las compañías
hacemos toda una publicidad para hacer todos los procesos y los procedimientos desde casa. Y bueno, nuestro personal tuvimos que dotar de todas las medidas de bioseguridad para evitar el mayor contagio. Cabe decir que nuestro grupo tiene más de 1.500 personas y la verdad que nos preocupaba en todo el país que estas personas, por supuesto, tengan el menor daño posible, igual que nuestros asegurados, que son casi 1 millón de asegurados en todo el país, en el caso de Nacional, y que todo el sector de una u otra manera trabajó en ese sentido. Esa adaptación de la realidad física y el entorno virtual que nos hizo de una manera rápidamente adaptarnos al contexto en el que nos encontrábamos, las compañías comenzamos a crear home office, paperless o eliminación de los papeles, a la atención del teletrabajo o el trabajo desde casa. En esto hubo un contexto también que permitió, a través de ciertas normativas de parte del gobierno en ese momento, de generar las condiciones para hacerlo y que actualmente también el actual gobierno sigue generando esas condiciones para poder dar el servicio a los clientes. La alta siniestralidad fue la gran sorpresa. Prácticamente en los últimos 10 años nunca habíamos tenido una siniestralidad. Eso significa el gasto correspondiente a las muertes relacionadas a COVID, y simplemente uno de los ramos, que es el que tiene que ver vinculado con el sector bancario, que es el principal distribuidor del producto de gravamen hipotecario, que protege la casa o el hogar de los créditos. Las muertes que tuvimos entre el 2019 y parte del 2020 han llegado a 230% de siniestralidad. Estos son valores que tenemos y extraemos, por si acaso, de la Asociación Boliviana Aseguradora. Los aseguradores no tenemos todavía los datos oficiales de la APS, y esto muy amablemente nos los han dado la Asociación de Aseguradoras. Vamos, Carlita, por favor. En este caso, el aprendizaje, nosotros en el caso de Nacional, la segunda, por favor. En el caso nacional, nosotros tuvimos que crear productos nuevos, tanto en vida como salud, y tuvimos el producto COVID, el COVID-19, donde este producto se complementó a los productos de salud, a los productos de vida. Tuvimos que digitalizar los canales de atención, tuvimos que hacer home office, bioseguridad, paperless, como les comenté antes. Nos agrupamos, digamos, entre las empresas de nuestro grupo asegurador, y hicimos todo lo que significa responsabilidad social empresarial, colaborando a los que estaban en la primera fila, médicos, enfermeras, dando posibilidades de barbijo también a la población, y finalmente complementamos estos productos con nuestros productos actuales, y los resultados ustedes los tienen a la derecha. Al margen de los casi 1 millón de asegurados que tenemos, estos fueron los resultados en prácticamente 2-3 meses de aseguramiento, donde llegamos a 45.000 clientes en las distintas líneas y en los distintos canales. Actualmente tenemos 45.000 clientes solo de COVID-19 y se están complementando a otros productos. Sigamos, Carlos. Cuando hablamos de la siguiente lámina, cuando hablamos ya de la primera y segunda ola, quiero darles aquí un gráfico muy claro de lo que es Nacional. Ahí vemos los gastos que hemos tenido. Fíjense ustedes, la curva es muy evidente. Prácticamente en mayo, que comenzamos a asegurar, hasta agosto del año pasado, tuvimos el pico más alto, y después bajó hasta octubre, y nuevamente comenzamos a ver que la curva asciende, y estamos nuevamente con casi, primero en la primera ola hasta $500.000, y en la segunda ola en estos momentos nos encontramos con prácticamente 3-4 meses de casi $400.000. Eso significa que todavía no hemos alcanzado el pico de la ola, y ahí coincido con Esteban y con Hugo. Estamos realmente preocupados también como sector privado, si bien nosotros aseguramos una parte pequeña de la población en general, no llegamos más que al 10%, pero es un reflejo claro de lo que está pasando en el país, y posiblemente con mucha más gravedad, ¿no? Sigamos, Carla, por favor. Finalmente, el aprendizaje que hemos tenido, el sector asegurador, y en este caso mi experiencia propia ya como compañía o como Grupo Asegurador Nacional Seguros, fue realmente la resiliencia, el actuar rápido y fundamentalmente de estar listos para adaptarse en estos cambios del entorno, ¿no? En esta pandemia que, como les digo, hace 100 años no ocurría una similar. Y, por supuesto, hemos tenido pérdidas económicas en algunas líneas de negocio de alta cuantía, que también son normales en cualquier negocio, y que tendremos nosotros que ajustar las condiciones correspondientes para los siguientes años. El aprendizaje es que el sistema de salud en Bolivia se encuentra en graves limitaciones, tanto públicos como privados, y necesita subsanar todos esos problemas, ¿no?
en realidad, si nosotros vamos a lo que ocurrió a comienzos de 1900, en la pandemia española, que se produce una pandemia a través de la gripe española, nos comenzaron las grandes reformas de salud y los grandes cuestionamientos a los sistemas públicos y, por supuesto, a los privados. Sigamos, por favor. En este caso, y creo que el gran desafío que tenemos, yo lo planteo en 4 puntos. De manera general, tenemos que hacer una reforma y una alianza público-privada. No podemos estar el sector público y el sector privado, si quieren, separados ante un tema de salud pública y sobre todo una política de Estado que necesitamos crear en el país. La situación de salud en Bolivia, de una u otra forma, tiene que generarse a través de una reforma de salud y una reforma a la seguridad social a corto plazo, urgente. Creo que no podemos obviar esto, y está ocurriendo ya las discusiones en otros países y en el mundo, y nosotros debemos comenzar a tratarlo en Bolivia y no hacer como el avestruz escondiendo la cabeza en el suelo, sino enfrentando los grandes problemas. Segundo, debemos generar condiciones económicas para inclusiones de salud popular, y estos son a través de zonas de inclusión popular que permitan generar inversiones y que permitan generar beneficios a la población en general. Estas leyes, por ejemplo, se están tratando en las distintas instituciones privadas de Santa Cruz y Bolivia, y sé que se están proponiendo y, bueno, no han tenido ninguna eco ni ninguna repercusión. Las zonas de inclusión en salud popular, donde tanto el sector público como privado podrían dar el beneficio. La ley de telemedicina, que también nos encontramos como sector de salud privado, desprotegido en lo que significaría las nuevas connotaciones de lo que significa una red de proveedores médicos distinto a la actual, porque tenemos que llevar desde recetas médicas hasta, por supuesto, todo lo que significa físico y que el cliente necesita para hacer su gestión en salud, tanto pública como privada. Y lo otro que sería la aplicación de los seguros prepagos, la ley de seguros prepagos, para entrar a un segmento de mercado inferior, o sea, no al segmento actual donde estamos las compañías de seguros, sino creo un segmento inferior donde, si bien actualmente la ley se encuentra ya vigente y la reglamentación también, lo que creo que deberíamos hacer es incentivar a que se entren a otros segmentos de mercado para poder permeabilizarse la población boliviana. Esos son los grandes desafíos, y creo que ahora, recientemente lo hemos visto, y me preocupa mucho la resolución, seguramente Esteban, Hugo también van a comentar, la resolución ministerial 043, en la cual de una u otra manera nos están agobiando los precios finalmente en el sector, pero también creo que somos solidarios como sector asegurador, como sector clínica, como sector médico, pero creo que también tenemos que verificar las condiciones económicas en las cuales nos desenvolvemos y que no son las óptimas, y si se quiere brindar un servicio de calidad, bueno, a buen costo, por supuesto, también tenemos que hacer esos estudios, ¿no? Eso, Carlita, espero que les agradezco mucho. Yo con mi experiencia en los más de 25 años en el sector asegurador y ahora integrándonos en el sector de salud, por supuesto, con la Clínica de las Américas, por supuesto, interesadísimo en poder decirle que estas son las propuestas que tengo en las cuales deberíamos enfocarnos en los próximos, yo diría, no años, meses, para comenzar a tratar y seguir hacia adelante un mejor sistema de salud y una mejor atención a la población boliviana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es súper enriquecedora tu participación. Ahora nos vamos a hablar con María René. María René nos va a hablar del rol de los laboratorios en la pandemia y la información sobre suplementos y medicinas. Bienvenida, María René. Te dejo con la palabra. Muchas gracias, querida Carla. Como lo mencionaste, yo voy a hacer una pequeña presentación para mostrarles el rol de los laboratorios en la pandemia, de los laboratorios farmacéuticos y la información sobre suplementos y medicinas. Bueno, los antecedentes, para ponernos en contexto, el 11 de marzo del 2020 fue el primer caso de COVID en Bolivia. Hubo una cuarentena rígida. Entre julio y agosto hubo el pico de la primera ola. Hubo luego una cuarentena flexible. Se llegó a flexibilizar la rutina diaria hasta dejamos de pensar
algo de la pandemia y vino la vacuna en el mundo y a mediados de enero del 2021, perdón, se puso la segunda ola. Y ahora, lo último que también lo dijeron los que me antecedieron, llegaron las dosis de vacuna del Sputnik a nuestro país. Bueno, en este contexto, ¿cuál es el rol de la industria farmacéutica? Bueno, es protagónico, es relevante. ¿Por qué? Toda industria farmacéutica, y en particular Laboratorios Vago de Bolivia, tiene el rol de poner a disponibilidad de los médicos los medicamentos necesarios para luchar contra la pandemia en beneficio de la población. Es decir, que hace de proveedor de medicamentos para el tratamiento sintomático de la COVID. Laboratorios Vago tiene como objetivo central durante la pandemia el cuidar la salud de los bolivianos de forma preventiva e integral, protegiendo a sus colaboradores, a los profesionales en salud, a los pacientes y a la población. Como lo han también indicado los doctores y José Luis, todos hemos dado protección a las personas que trabajan con nosotros, hemos aprendido a transformarnos a la situación actual y esta protección, esta bioseguridad también la hemos tenido la buena intención y el objetivo de transmitir a todos los profesionales en salud en primera línea, a los pacientes inclusive y también a la población. Y además hemos contribuido a que no falten los medicamentos necesarios para diversas patologías y enfermedades crónicas, no solamente de la COVID, en todo el país. Bueno, ya lo han dicho el doctor Foyanini y el doctor Tejerina con mucho conocimiento de causa, los beneficios, en qué momentos se utilizan, qué medicamentos. Nosotros como industria farmacéutica, como Laboratorios Vago, exponemos que hay protocolos de tratamiento de acuerdo a criterio médico y a cuadro clínico de paciente, y los que más se han visto, y como también lo dijeron anteriormente, ya todos son expertos en qué se toma cuándo, pero sí estamos conscientes, y lo vamos a decir en nuestras recomendaciones, nosotros vamos por la no automedicación. Creo que es el criterio del médico el que tiene que decidir qué tomar y en qué momento hacerlo. Pero estos han sido los medicamentos que más se han utilizado: antigripales, ibuprofeno, aspirina, omeprazol, vitamina C, vitamina D, zinc, omega 3. Cuando el cuadro sea complicado, se ha empezado a tomar acitromicina, ivermectina, remdesivir, antibióticos, antivirales, anticoagulantes. Lo ponemos como información, como para ponernos en el contexto de la situación que estamos atravesando. Y las vacunas, que de acuerdo a su origen, que también lo ha expuesto muy claramente el doctor Tejerina, tenemos de la Pfizer Biotech, de Moderna, de Sinovac China, de Bharat Biotech, de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de CanSino Biological, de Sputnik 5, el que ha llegado a nuestro país, el Novavax, y lo último que también está en las noticias es que Bayer y CureVac están en una tercera fase de una vacuna que van a dar al mercado el 2022. Bueno, me he permitido compartir un esquema de la disponibilidad de medicamentos en pandemia para que pueda explicarme ¿cuál es el rol de la industria farmacéutica? El rol de la industria farmacéutica empieza en la interacción que tiene el paciente con el médico, y el médico genera una receta. El médico es visitado, es atendido por un representante médico, que es la promoción, y que ahora en pandemia se ha querido transformar, innovar a una visita virtual. Este médico da una receta y el paciente va a las farmacias, a las clínicas o centros médicos o instituciones, ya sea para tener la receta o sea atendido. Estos puntos de adquisición, estos puntos donde está disponible el medicamento, a su vez
son atendidos por un representante de ventas de Laboratorios Bagó, y en la pandemia nos hemos innovado tecnológicamente y hemos puesto nuestra plataforma e-commerce para atender a nuestras farmacias el Bagó 24/7. Esta gestión de ventas hace el pedido a los almacenes regionales que tenemos en todo el país, y los almacenes regionales, a través ya sea de nuestra distribución propia, llegan a las farmacias, clínicas e instituciones, o a través de un distribuidor para que también vaya a las farmacias. ¿Y cómo llega a los almacenes regionales? Es toda una logística que también en la pandemia hemos aprendido a ser más eficientes, hemos innovado, hemos adecuado horarios, hemos adecuado a todos los trabajadores de Bagó de Bolivia para que estén bioseguros, nos hemos certificado en bioseguridad. Podemos decirlo con orgullo que ya todas las personas que conforman Laboratorios Bagó de Bolivia saben cómo protegerse, saben además cómo transmitir esa protección, y sabemos las medidas que debemos tomar para evitar el contagio. Y llega al almacén central el producto importado, o de nuestra planta de producción y envase y empaque que está en la ciudad de La Paz, llegan los productos. Acá también, en la planta de fabricación, hemos tomado el reto, el desafío de poder producir medicamentos que iban a ser a favor de mitigar y de aliviar a los pacientes que estaban cursando la COVID. Es decir, que ha habido una respuesta de Laboratorios Bagó de Bolivia a las necesidades del paciente a través de nuestro cuerpo médico, que valga la oportunidad, y es una vez más, y no nos vamos a cansar de repetir, como Laboratorios Bagó, el agradecimiento por todas las acciones y por todo lo que hacen por sus pacientes. Y también, perdón, a las farmacias, a todas las farmacias que no han dejado de trabajar en todos estos 10 meses, y ya va a ser un año. Muchísimas gracias. Bueno, todo esto que les he mostrado sí está en un marco legal. En noviembre del 2020 ha salido una resolución, un decreto supremo, en el que sí ponían que iba a haber un control de precios de medicamentos, y ustedes han debido verlo, todos han visto que sí se ha exigido que en cada farmacia haya un listado con los precios de los medicamentos para el tratamiento de la COVID. Es decir, que sí está en un marco legal. Y ahora último, este decreto supremo de noviembre del 2020 ha servido como base para la famosa, que también la han mencionado, Ley de Emergencia Sanitaria, que principalmente se ha creado con el objetivo de hacer un Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud. Va a establecer los mecanismos para este abastecimiento, regulación y control de precios de los medicamentos, de estos dispositivos, de estos servicios de salud, tanto de análisis de laboratorios como de la prestación en sí, y va a disponer de infracciones y sanciones en el marco de la normativa vigente para el cumplimiento de esta ley. Bueno, ¿qué sacamos de conclusión y cuáles son las recomendaciones que podemos dar unidos a los brillantes profesionales que me han precedido? Es que no debemos automedicarnos, lo han dicho los doctores, y de verdad lo primero que debemos hacer es no automedicarnos. Eso está en manos de nuestros médicos, los tenemos que ayudar a que nos ayuden. Debemos seguir un protocolo de bioseguridad, usar el barbijo, lavarnos las manos, tener un distanciamiento de 2 metros. Esto lo escuchamos todo el tiempo, pero no necesariamente lo cumplimos. Y es la clave para no estar expuestos. No asustarnos, no malinformarnos,
nos ha dado una esperanza, nos está dando esperanzas el doctor Foglianini con los datos, el doctor Tejerina con esas revisiones bibliográficas que ha hecho. O sea, tenemos que informarnos bien, no en el dice, ni tampoco en las redes sociales, porque realmente malinforman. Sí tenemos que alimentarnos, dirán, bueno, en una presentación de estas nos vienen a decir buena alimentación. Sí, es la clave. Tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que hacer ejercicio, no por estar en el teletrabajo nos vamos a quedar quietos, ni tampoco vamos a ir con el susto de ir a nuestro trabajo, sino más bien con vitalidad después de un ejercicio, no estar en aglomeraciones y sobre todo adquirir medicamentos en establecimientos autorizados. Creo que con este punteo, con este cumplimiento de las recomendaciones que les participo, vamos a estar menos expuestos, nos vamos a prevenir y vamos a aminorar el gran trabajo que está teniendo todo el cuerpo médico, los profesionales en salud, las farmacias, todas las personas que estamos afligidos en este momento. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido dar a conocer lo que hace la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, María René. La verdad es que una maravilla tu exposición. Felicidades por la certificación en bioseguridad. Creo que es un tema muy valioso y un ejemplo a varias personas y empresas. Y el tema del e-commerce Vago 24/7 se merece un aplauso. Bueno, ahora les tengo que ser sincera. Hemos tenido una lluvia de preguntas de los participantes en Facebook y sumadas a las muchas preguntas que hemos recibido en el evento estos días, se nos hace muy difícil poder transmitirles todas las preguntas que están surgiendo, pero incansablemente en este momento. Así es que vamos a tratar de hacer una rueda de preguntas, una ronda de preguntas, y vamos a comenzar con Esteban Foglianini. Las preguntas que hemos captado del público y también de quienes han compartido en nuestras redes. Bueno, muchas personas piensan que con los resultados negativos del COVID se acaba la enfermedad. ¿Cuáles son las secuelas que puede tener una persona? ¿Cómo debo cuidarme? Bien, Carla, desafortunadamente esta enfermedad sí deja secuelas en pacientes. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener alguna molestia posterior a la enfermedad. Típicamente la enfermedad dura entre 10 a 14 días. Es evidente que los pacientes críticos pueden estar un mes o 2 meses. Y claramente los pacientes que están críticos pueden llevar un tiempo prolongado en recuperarse. Hay un grado de fibrosis pulmonar, gente puede tener problemas de cansancio físico prolongado, puede terminar con problemas pulmonares crónicos que pueden llevar posteriormente a requerimiento de oxígeno ya, a largo plazo. Hay también un factor psicológico muy importante en esta enfermedad, tanto para la familia como para el paciente, ¿ya? Pero, y eso a veces requiere también de apoyo de profesionales para sobrepasar una enfermedad como esta, porque muchos de nuestros pacientes estaban sanos y se sentían sanos hasta llegar a tener una enfermedad que es crítica. Quiero añadir un poquito lo que decían sobre la dieta y la comida. Sabemos que los pacientes obesos les va peor, los pacientes jóvenes, por debajo de 50 años que han terminado la terapia intensiva, son casi universalmente obesos. ¿Ya? Entonces, la buena alimentación es importante, el mantener un peso adecuado es importante. Yo no creo, sinceramente, que tomar un conjunto de multivitamínicos, C, D, zinc, etcétera, sea lo adecuado. Es comer sano, es estar activo, es mantenerse dentro de un peso ya razonable. ¿Ya? Entonces, un poquito en la prevención de esto. Bárbaro, Esteban, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a preguntar a José Luis Camacho, que tenemos la siguiente pregunta del público.
José Luis Camacho, ¿qué tipo de seguro de salud debo tomar a partir de ahora? ¿Cómo incluyo el tema del COVID? ¿Puedo además sumar a ese seguro un seguro de vida? José Luis, para ti la pregunta. Gracias, Carla. Perfecto. Bueno, en realidad, como lo dije antes, los seguros de salud, tanto locales como internacionales, excluyen la pandemia o excluyen cualquier tipo de pandemia. Inclusive hay seguros que excluyen las epidemias regionales o locales, digamos, ¿no? Pero en este caso, nosotros hemos, en este caso nacional, y algunas compañías del sector han sido innovadoras, inclusive no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, en crear a través de equipos técnicos nacionales e internacionales para buscar soluciones y alternativas a este problema. Entonces tenemos productos como COVID, el COVID-19, COVID Plus, son productos específicos que tienen la cobertura complementaria de salud, que no hemos arriesgado y estamos realmente muy satisfechos con los resultados hasta ahora, en la experiencia. Y, por supuesto, los seguros de vida ya tienen la cobertura de muerte por cualquier causa, incluyendo la pandemia. Se puede agregar la parte de salud que no la tienen, o sea, en otras palabras, la cobertura de COVID para los gastos médicos en las clínicas o los centros médicos. Entonces, en realidad el cliente tiene la alternativa para agregarlo a los seguros de salud y a los seguros de vida. Nosotros como Nacional lo hemos agregado a los seguros de vida y hemos complementado la cobertura de gastos médicos para seguros de vida. Esa ha sido la línea. Hay otras compañías que han optado por la parte de salud, nosotros hemos optado por la parte de complementarlo a los seguros de vida. Los seguros de vida tienen una ventaja, son mucho más asequibles a la población y los gastos médicos son más específicos en el caso de solamente COVID. Eso permite que tengamos productos que vayan desde 50, 60, 70 bolivianos por mes y tienen coberturas que le permiten pasar los momentos críticos en la clínica. Esto como sector privado y la contribución que hemos hecho a lo que significa los productos a la población en general. En temas masivos, la gran discusión principalmente con los retail, con los canales de distribución bancario, no ha habido una distribución debido a toda la situación actual que se encuentra la banca. Hay muchas ganas de hacerlo, de distribuirlo, que tenga la cobertura realmente y podamos permeabilizar por lo menos a un 50% de la población, pero la condición actual que se tiene, tanto financiera y toda la parte regulatoria en la banca, no ha permitido dar este beneficio. Sería espectacular que realmente se promueva un ámbito de regulación a retails, a banco, y que permitan la población acceder al servicio de salud, o en este caso, por lo menos lo recomendamos nosotros como la compañía, a los productos de vida complementarios con COVID. O sea, siempre la línea vida complementaria con COVID es la línea que hemos seguido nosotros como Nacional Seguro. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, se escuchan muy buenas noticias, el saber que podemos contar en Bolivia con algo así, con Nacional. Bueno, vamos a pasar a Hugo Tejerina. Dice una de las preguntas, soy mujer soltera y quiero tener hijos. Se dice que la vacuna puede causar infertilidad en las mujeres. ¿Debo vacunarme? Y hay una pregunta más. Los niños están por volver a clases presenciales y tenemos adultos en casa. ¿Cómo debemos manejar el aislamiento y un posible contagio? De acuerdo. A ver, haciendo la revisión de vacunas, había como ese rumor en las redes de que la vacuna podría alterar una proteína de la placenta. Hice la revisión y es en base a una declaración que hizo un médico argentino, no médico, un biólogo argentino, que asoció que esta proteína que se forma en respuesta al COVID con las vacunas podría interferir en la formación de una proteína similar que se llama sincitina, que es una de las que produce el desarrollo de la placenta. Fue desmentido totalmente, fue muy revisado el tema, no hay ninguna asociación que pueda hacer que la vacuna pueda afectar esto y que esta proteína ataque por rebote a la formación de placenta. Así que esto es totalmente recomendable y aprovecho para decir que es recomendable para mamás gestantes y tenemos la clara prueba en vivo en que todas las mamás que hemos tenido en el hospital de la mujer que han sido positivas a coronavirus han pasado sus anticuerpos a los bebés. Lo hemos hecho porque no teníamos al principio PCR para hacerles a los bebés, les hemos hecho anticuerpos y los bebés tenían los anticuerpos de la mamá. O sea,
han pasado los anticuerpos y los bebés estaban asintomáticos, sin enfermedad. Entonces, más aún la vacuna está recomendada para madres en esta etapa porque es un grupo de altísimo riesgo. Y sí, la respuesta de esta mamá es que sí vale la pena que se coloque la vacuna. En cuanto a los niños, igual, he tenido varios pacientes que en esta semana sus hijos ya han vuelto a guardería por un montón de motivos. Y ha sido esa la pregunta del día, justamente. Había un poco de desinformación diciendo que los niños tenían carga viral muy baja y no contagiaban a los adultos. En realidad lo contrario, los niños tienen una carga viral muy alta, pero por algún motivo, no se sabe por cuál exactamente, hay teorías desde que tosen un poco menos fuerte y qué sé yo, no contagian tanto en esta epidemia como en otras, como en influenza, por decir que contagian muchísimo. Entonces, a las personas que han tenido que mandar a sus hijos de vuelta a guardería por diferentes motivos, como digo, yo estoy recomendando que asuman que pueden ser portadores de un coronavirus en algún momento, asintomáticos, con una capacidad de contagiar baja, sí, pero pueden contagiar. Entonces, las personas que estén de riesgo, abuelos, abuelas, qué sé yo, que vayan a estar con ellos desde el momento que salieron de la casa y estuvieron en contacto con otros niños, tienen que tomar las medidas en casa de usar barbijo y usar un aislamiento respiratorio, no exagerado, o sea, no hay que esconder a los abuelos, digamos, pero tienen que tener los cuidados, o sea, no es que los niños no contagian, o sea, desde que atravesaron la puerta para la guardería, ellos son portadores potenciales del virus y creo, por todo lo que he visto, que las guarderías han tomado medidas extraordinarias para tratar de que los niños no se contagien. Pero ¿saben cómo son los niños? O sea, se van a contagiar. Entonces, asumamos que contagian menos, pero esos cuidados son básicos. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora con María René. María René, tenemos una pregunta. ¿Los laboratorios importarán vacunas? Y una segunda. Mientras llegan las vacunas a la población seguirá necesitando medicamentos. ¿Estamos preparados y están preparados los laboratorios para cubrir esa demanda? María René, te dejo con la palabra. Gracias. Bueno, la primera pregunta, en la medida en que el gobierno libere el registro sanitario, yo creo que va a haber más de un laboratorio que sí va a traer. Actualmente las vacunas están llegando por acuerdos internacionales, gubernamentales, ¿no? En la medida en que se pueda, sí, yo creo que más de un laboratorio lo va a hacer. En el tema de la segunda pregunta, sí, lo puse en la exposición como un objetivo, como un rol de la industria farmacéutica, el poder poner a disposición de todo el cuerpo médico, de los médicos, los medicamentos que vayan a ser utilizados en los tratamientos sintomáticos y en todo lo que se requiera. O sea, sí lo vamos a hacer en la medida que el cuerpo médico lo requiera. Sí, Gracias. estarían disponibles. Gracias, María René. Miren, creo que tenemos un tiempito y quisiera hacer un cierre y vamos a ir por el orden Esteban, José Luis, Hugo y María René, con una frase, una recomendación desde su rubro a la población y a Bolivia. Yo sé que ustedes son líderes de opinión, líderes en su campo y lo que la gente escuche de ustedes les va a dar un aliento, les va a dar un ánimo para seguir este camino que todavía no ha terminado de ser escarpado. Esteban, dejo la palabra a ti, José Luis, Hugo y María René. Como idea general, volvemos al concepto no automedicarse. Antes de comenzar cualquier tratamiento médico, visitar a su médico de confianza. Si sos paciente de alto riesgo, tenés comorbilidades o te sentís generalmente mal, no te quedes en casa. Anda y acudí para una atención médica, y esto no solamente con COVID, sino con las otras patologías que vemos que pacientes que tienen problemas cardíacos, neurológicos, o inclusive lo que yo hago en la parte de cirugía digestiva, atrasan mucho su atención y cuando vienen ya vienen muy complicados por patologías no COVID, por temor de ir al hospital por un tema de COVID. Entonces, venir tempranamente al hospital o a la clínica, hacerse evaluar, ya alimentarse bien, cuidarse, no juntarse, ya mantener el aislamiento. Si no estamos en cuarentena, cumplan con sus obligaciones de trabajo, pero no es momento de socializar, no es momento de juntarse en grupos grandes. Ya ha habido tragedias terribles en las familias bolivianas por juntarse durante las fiestas, ya
familias enteras se han contagiado, con múltiples muertes en la familia, no vale la pena. Es momento para estar en un grupo pequeño, usar siempre alcohol, usar barbijo. No hay medicamento básico para prevención. Yo vengo hace más de un año yendo al hospital todos los días, atendiendo pacientes COVID, operando pacientes COVID, haciendo intervenciones en vía aérea en pacientes COVID, y hasta la fecha no me he contagiado de COVID. No he tomado ningún medicamento, simplemente he cumplido con cosas básicas. Higiene de mano, usar barbijo en todo momento y limitarme a asociarme solamente con mi familia, ¿ya? O grupos muy pequeños en condiciones muy específicas. Tema de la vacuna viene hasta el momento y como decía el doctor Tejerina, la vacuna Sputnik acaba de lanzar información hoy día, ya leí el artículo que salió en Lancet. Todas las vacunas tienen, o casi todas ellas tienen la soledad de que a pesar de que no te protegen el 100% contra esta enfermedad, casi todas te protegen de una enfermedad severa o de la posibilidad de muerte, al 100%. Entonces, la vacuna, cuando estén disponibles a la población, lo aconsejable es ponerse la vacuna, 2 dosis de la misma vacuna, ya que son mecanismos distintos de acción, ¿ya? Y por favor, todo el mundo a cuidarse. Carla, gracias por la oportunidad, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, ¿ya? Y hasta la próxima. Gracias, Esteban. José Luis, te toca a ti un Gracias. mensaje a la población. A ver, yo primero, gracias Carla, como persona diría que creo que es responsabilidad de cada uno el protegerse, el cuidarse y exigir también, o sea, la obligación y exigir también que las demás personas de una u otra manera protejan la vida de uno, o sea, significa que nos protejamos nosotros y que las otras personas no invadan esa protección, que también tengan la misma conciencia que nosotros. Como empresario, quisiera mandar dos mensajes. Uno, en tema económico, y como empresario digo porque al fin y al cabo creo que vivimos una realidad que no podemos negarla, que es la situación si se sigue o no se sigue la pandemia. Creo que el sector formal ha sufrido muchísimo, pero también el sector informal, que es casi el 80% de la economía. El boliviano en general, no solamente el formal, sino en general, vive del día a día. Entonces es muy complicado entrar nuevamente una restricción 100% económica. Yo creo que hay que ir tomando medidas posiblemente paliativas y que vayan en aumento o en descenso, pero que las autoridades las definan, digamos, y va a ser difícil que realmente la economía en la situación en que se encuentra en general las empresas formales e informales continúen de esa forma. Yo considero de que debería impulsarse y seguir impulsando al empresariado en general para poder desarrollar sus actividades con todas las normas de bioseguridad y con restricciones bastante estrictas, o valga la redundancia, pero que se permita desarrollar las actividades empresariales y dar los servicios. Y el otro, y ya viene con mi rubro, lo digo que más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así de sencillo. Así que yo creo que hay seguros hasta de un boliviano diario en estos momentos en oferta. Y si hubiesen algunas regulaciones tanto del sector asegurador y del mercado, podríamos tener seguros inclusive muchísimo más económicos que estaría protegiendo a toda la población. En este caso, mi consejo, contraten un seguro, que estoy más que seguro que, ojalá no lo necesiten, pero si lo necesitan, vamos a estar las compañías para respaldarlo. Eso sería, Carla, muchas gracias y ojalá Dios quiera pronto tengamos la solución a este problema y a vacunarnos todos. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Hugo, por favor, tu conclusión, tu cierre. Breve, ¿cuándo vamos a poder darle solución, como dice José Luis, a esto? Cuando el 75-80% de la población esté vacunada. Va a seguir existiendo coronavirus, vamos a seguir conviviendo con este virus, vamos a tener que tener nuestro refuerzo anual de vacuna posiblemente, pero ya vamos a poder convivir, ya vamos a poder salir adelante. Y el tiempo está en nuestra contra. La mutación de los virus nos está ganando. El quedarse esperando que llegue una mejor vacuna, que tal vez que no, solo está poniendo en riesgo a todo nuestro entorno. El mensaje es claro, hay que colocarse la vacuna
mayores de 18 años, mientras que esté aprobado así, hasta que no haya los estudios que validen en menores de 18 años, todo lo posible y lo más pronto posible. Solamente eso. Gracias, Carla. Gracias. María René, por favor, tu conclusión, tu cierre, y como el sponsor de este evento tan lindo, quiero agradecerte antes de que digan las palabras, porque realmente el compromiso de Vago va más allá de las fronteras de su empresa y llega hoy con un buen mensaje, un mensaje de expertos a todo Bolivia. María René. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerles una vez más a las personas que nos informan. Realmente son expertos en su rubro y el escucharlos alimenta nuestros conocimientos, nos da fuerzas para seguir adelante. Y mi mensaje a todos es como he empezado, un mensaje de esperanza y de solidaridad. Es cierto, tenemos que ser 75% vacunados para poder, quisiéramos volver a lo que antes fue, al 2019. Eso no va a ser posible. No vamos a poder volver a lo que éramos, pero sí está en nosotros el ver la oportunidad de poder ir hacia adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidándonos, repitiéndonos a nosotros mismos una y otra vez todas las recomendaciones que nos hacen, cuidándonos y viendo e innovándonos, ¿no? O sea, es momento de transformarnos, es momento de ayudarles a nuestros médicos, a nuestros farmacéuticos, a todo el cuerpo de salud. ¿Cómo? Cuidándonos y viendo cómo seguir. Ya vamos asegurándonos, como dice José Luis, por lo tanto, con un seguro ya podríamos tener realmente las armas para poder transformarnos. Es el momento de transformarnos, es el momento de poderle dar el hombro a la vacuna también. O sea, no vamos a tenerla pronto, pero estamos aquí y está en nosotros mismos el poder seguir adelante. O sea, mi mensaje sería ese, el de esperanza, el de motivar y el de asegurar a toda la población boliviana una vez más que la industria farmacéutica en general, hablo de toda la industria farmacéutica en general, pero también particularmente Vago va a hacer todo para que los medicamentos estén disponibles para cada uno de nosotros. Gracias. De verdad, muchas gracias, Carla. Siempre dispuesta para poder dar un granito de arena a todo Bolivia para una buena información. Muchísimas gracias. Gracias, querida María René. Bueno, tengo que concluir diciéndoles que ha sido un bálsamo solucionar todas esas preguntas que venimos haciéndonos los ciudadanos bolivianos día tras día. Quiero decirles que efectivamente el cuidarnos va a evitar que lleguemos a los médicos, que usemos los seguros que vamos a tener o lleguemos a los laboratorios, pero desgraciadamente mucha gente ha tenido que enfrentar esta enfermedad. Pero estamos, como yo digo, más cerca a la solución que al problema. Ya se ve luz al final del túnel. Mientras tanto, que Dios les dé mucha salud a todos ustedes que son personas claves en este momento y que algún rato podamos vernos frente a frente con todas esas personas queridas. Mientras tanto, sigamos adelante y con cosas positivas. Un abrazo a todos y a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.